ha pasado con la indicación que dio usted a la Secretaría de Gobernación de investigar lo que ocurre en el INAI, lo que ocurre en esa que yo denomino cueva de corrupción, que es el Instituto de Transparencia? Le pregunto porque en febrero pasado estuve en España y coincidí en la ciudad de Barcelona con un grupo de viajeros del INAI, encabezado por el comisionado presidente Adrián Alcalá. Asistieron a un congreso de telefonía móvil mundial, pero asistieron invitados por una organización internacional que congrega a las principales empresas telefónicas del mundo y de México también. Estuvieron, creo que una semana, estuvieron en Barcelona, se hospedaron en uno de los hoteles más caros de la avenida Passeig de Gràcia, que es la avenida principal, la más lujosa de Barcelona, y tengo entendido que les dieron un viaje por la Costa Brava, con cargo, por supuesto, a estas industrias telefónicas. Este asunto, el INAI lo manejó como una invitación por parte de una organización internacional al comisionado presidente y a los integrantes de su comitiva, pero pues supone un gravísimo conflicto de interés, porque el INAI es la entidad responsable de custodiar, entre otras cosas, los datos personales, la protección de los datos personales, y las empresas telefónicas son quizá una de las entidades donde mayormente se cometen irregularidades, filtraciones, revelaciones de datos personales que el propio INAI tiene que sancionar. Es decir, el INAI, hoy encabezado por Adrián Alcalá, sigue siendo una cueva de corrupción, de opacidad y de actos poco claros, poco pues transparentes, y me gustaría saber qué pasó con la indicación que usted dio de que se investigara este asunto. Pues se está haciendo. Lo mejor es que haya una reforma administrativa. Si me preguntan qué va a quedar pendiente, les diría avanzar más en la reforma administrativa, que significa en esencia eliminar todas estas oficinas, toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos que crearon para proteger a empresas particulares y que le cuestan mucho al pueblo, porque se pagan con el presupuesto público, ganan muchísimo, todos los funcionarios viven colmados de atenciones, de privilegios, y no ayudan para purificar la vida pública, para avanzar en la transparencia, en el combate a la corrupción. Ellos dan el mal ejemplo, ellos son parte de la corrupción, pero el colmo es que se haya creado todos estos organismos para legalizar, legitimar la corrupción. Para eso los crearon. Entonces hace falta una reforma administrativa, porque es transparencia y lo que hacen es ocultar información. Además, llevar a cabo actos de corrupción ellos mismos. No puedo hablar ya ahora sobre esos temas, pero pues están al servicio del bloque conservador. Casi todos crearon
Lifetel, supuestamente para que no hubiese monopolios en el manejo de las comunicaciones. Y sigue lo mismo, peor. El Instituto de la Competencia, igual, a proteger a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, y en contra de Pemex, que es otra empresa pública. Y así hay todavía como 20, 30 organismos ineficientes, improductivos, cómplices de corrupción y onerosos, costosísimos. Por ejemplo, el de la transparencia, 1,000 millones cada año. ¿Para qué? 1,000 millones. Bueno, ¿y para qué tenemos la Secretaría de la Función Pública? ¿Y para qué está la subsecretaría, no, la subfiscalía del combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República? ¿Para qué está? ¿Y para qué está en el Poder Legislativo la Auditoría Superior de la Federación? ¿Por qué tenemos que tener otro aparato? Pero eso va a quedar pendiente. ¿Cómo va a quedar pendiente también la reforma al Poder Judicial? Ya es más que sabido cómo prevalece la corrupción en el Poder Judicial. Jueces, magistrados, ministros. Está podrido el Poder Judicial. No es posible que detienen a una persona y como tiene influencia, no tarda 2 días en la cárcel. 2 días. De inmediato. Y en la madrugada, órdenes de que se libere. Y si no lo liberas, te inicia un proceso. Me llamó mucho la atención cuando detuvieron al hermano de un dirigente de la delincuencia famoso hace poco. Creo que lo detienen el sábado, un viernes, porque hasta eso escogen cuándo. Lo detienen un viernes y el sábado ya están ordenando un juez que se libere el sábado, creo que a las 4:30 de la mañana. Pero el domingo, sí, o el mismo sábado, del bloque conservador, no puedo mencionarlos, una persona famosa, ya saca un tuit diciendo: ya liberaron a esa persona, para que vean cómo
es un gobierno narco, pero todo así. Todavía no había salido y ya estaba el mensaje. Ya eso se los dejo de tarea a ustedes, ¿eh? Porque si no a mí me cepillan. Pero, y todos, los medios, toda la comparsa. Entonces, como se sostuvo, cuando me informa digo, no, espérense, ¿qué tal que este señor tenga cuentas pendientes en Estados Unidos? Imagínense cómo va a quedar el Estado mexicano. Lo mismo, ¿no? ¿Qué van a decir lo de la DEA? Ahí está. Cuando menos pregunten allá si no tiene antecedentes. Y otro exhorto del mismo juez: si en 3 horas no lo liberan, todo el peso de la ley. ¿Y cuánto hay que pagar de multa? Si en 3 horas, no, pues 25,000 pesos. Bueno, vamos a pagar los 25,000 pesos porque es mejor pagar los 25,000 y esperar a tener después que pasar la vergüenza como país, como Estado, de que estamos coludidos. Pero así, muy rápido. Antier, esto hasta lo puedes tú explicar también, porque yo espero que sea, y creo que no me equivoco, que es por la temporada, ¿no? Ya ven que hay mucho calor ahora, y que ya que pase la temporada de la fruta de temporada, ya, pero antier salió de que habían encontrado un crematorio. ¿Por qué no nos explicas eso? Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas, pues. Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor. Eso es una ruindad, ¿no, señor humano. presidente? Es una ruindad eso, ¿no? ¿Eh? Es una ruindad mezclar pues yo no políticamente quiero un asunto decir humano. eso, pero sí, no se debe administrar la desgracia, no se debe traficar el dolor humano, con el dolor humano, ¿sí? Y porque eso, además, no les ayuda. No les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo, ¿no?, podían
engañar, pero ahora no. Ya la gente está muy despierta, muy consciente, y la verdad se abre paso. Antes podían tapar el sol con un dedo, ya no se puede. Pero ellos siguen actuando así. Yo pienso que es por la desesperación, por la ambición desmedida al poder y al dinero, porque el dinero y el poder son tentaciones, ¿no? Grandes tentaciones que pueden llevar a las personas a desquiciarse. Pero a ver, ¿por qué no explicas cómo estuvo eso? Aprovechando, porque a lo mejor hasta nos los iban a preguntar. Bueno, el día de antier, esta señora Ceci Flores dio a conocer por las redes sociales que había encontrado un lugar donde había una fosa clandestina, un crematorio, restos humanos y credenciales de personas que podían estar desaparecidas. Aunque no se trabajó, se buscó trabajar con las autoridades, inmediatamente, como esa información constituye lo que jurídicamente se llama noticia criminal, empezaron a trabajar luego varias instancias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo primero que se hizo fue encontrar a las personas cuyas identificaciones se hallaban en ese lugar, un lugar ubicado en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac, y inmediatamente se encontró al menor, a un niño, Álvaro N., cuya identificación aparecía ahí. Era una identificación que, al decir de los padres, se había desechado como parte de material escolar que ya no estaban usando. Y también se encontró a la persona, a una mujer, al parecer Laura Angélica N., que era la titular de la credencial de lector que se había localizado y que dijo, bueno, que esa la había perdido porque le habían arrebatado su teléfono en el cual llevaba esta credencial. Por lo tanto, esto fue lo primero, era lo más importante. Inmediatamente se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto, y por otro lado, pues no era cierto que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una fosa, una supuesta fosa de personas desaparecidas. Por lo tanto, esto se desmintió, fue falso. Después, lo que hicieron las autoridades fue acordonar la zona. Fue todo el equipo de peritos de la Fiscalía, trabajaron de manera conjunta las diversas instituciones, esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar. Se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos, a fauna canina. Eso fue lo que se encontró. Por lo tanto, era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Como dije, las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas, en buen estado de salud y hacen su vida normal, cotidiana. No se localizó ninguna fosa, no se localizó ningún crematorio y no había restos humanos, sino de fauna canina.
Todo esto que sucedió entre antier y ayer pues, corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad, pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente. Aquí cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Ceci Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictimizaba y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente. Resolvió esto con los peritos, que eran restos de fauna. ¿Fue así? No, ella da supuestamente su hallazgo, que como ya vimos fue un hallazgo falso, lo da a conocer desde antier en la tarde. Y las autoridades estuvieron trabajando una parte desde antier en la tarde-noche buscando a las personas cuyas credenciales se exhibieron y luego a lo largo de todo el día de ayer. El fiscal y el secretario de Seguridad Ciudadana estuvieron en la mañana reuniendo la información y dieron más o menos como a mediodía una conferencia de prensa. No, antes del mediodía dieron una conferencia de prensa con la primera información y se trasladaron los dos, tanto el secretario de Seguridad Ciudadana como el fiscal, al lugar de los hechos o de los supuestos hechos. Y ahí estaba un grupo muy amplio de peritos y también personal de Seguridad Ciudadana. Parece que también hubo apoyo de Guardia Nacional resguardando todo el lugar y estuvieron trabajando todo el día. El informe final que dan lo dan a las 6 de la tarde, hacen una conferencia de prensa y a lo largo del día la Comisión de Búsqueda Local estuvo dando la información de cada uno de los puntos, cada uno de los acontecimientos. De hecho, se estuvo dando la información primero de las personas localizadas, luego de que no había ningún indicio de crematorio, luego de que no había indicio de ninguna fosa común y luego el resultado de los peritos sobre el tema de los restos óseos. Se fue dando toda la información y la verdad es que con ese trabajo profesional se desmontó el montaje. A investigar y analizar lo que se encontró. ¿Ustedes estarían dispuestos a que alguna instancia internacional a investigar esto para reforzar la versión que dan? Pues miren, hay un trabajo que han hecho las instancias locales y es un trabajo profesional que se ha realizado. Además, no es una instancia, son varias instancias y además lo que hicieron, el recorrido y todas las investigaciones fue en presencia de los diversos colectivos. ¿Tiene que entrar alguien más para corroborar la versión? Ese es otro punto, habría que ver con nuestras propias autoridades qué informe tienen, ¿no? La rapidez con la que se dio este análisis de los restos óseos, ¿qué responde esta versión? Bueno, qué bueno que las autoridades actuaron rápidamente y además es muy importante que hayan estado en el lugar peritos profesionales en los diversos temas. La verdad es que hubo muchísima atención al tema, inmediata. Es decir, la autoridad no fue omisa con la noticia criminal que se presentó, sino que inmediatamente actuó. Eso es muy importante.
No solo se fue rápido en cada uno de los puntos, sino para empezar, para localizar a las personas cuyas identificaciones aparecieron ahí. Usted sabe acordar de cómo estuvo todo este tema, de este fiscal que se tenía para los casos del 94. ¿Se estaría regresando a épocas de guerra sucia como ese tipo? Pues miren, la verdad es que lo que tenemos es una temporada de calor, una temporada electoral, y lamentablemente hay quienes tienen una agenda política que la sobreponen por encima de cualquier interés humano y justo. Bueno, Específicamente esa zona, lo que es Iztapalapa, Tláhuac, trato de no meterme en el área electoral, pero eso fue muy ampliamente utilizado por dos candidatos precisamente para iniciar un lado sincronizado y en todo caso empezar a estudiar lo que es el panorama electoral. En este caso, ¿qué nos puede platicar sobre este terreno, sobre la zona? Hablaban precisamente de este crematorio, hablaban de infinidad de cosas, pero realmente, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cómo se dio la investigación? ¿Cuántas personas participaron? Porque de alguna manera tienen que ver que participaron peritos, ¿cómo se coordinaron, por ejemplo, con las personas, las buscadoras, los otros colectivos? Pues para que se diera esa fe de la labor que realizaron precisamente para aclarar o en todo caso dar seguimiento a esta noticia criminal. Bueno, me remito a hechos objetivos sobre el trabajo realizado y sobre la información dada. Lo que sí puedo decir es una zona que está en Iztapalapa, casi frontera con Tláhuac, y es una zona donde están cerros, y por otra parte acudió un personal numeroso, tanto para resguardar la zona como los especialistas, los peritos, investigadores en los diversos temas. Ahora bien, por otro lado, el recorrido se hizo hasta el momento en que las personas decidieron que estaban en condiciones de hacerlo. Es una zona que está en el oriente de la Ciudad de México, es la parte sur de Iztapalapa, como decía, hace frontera con Tláhuac. Relativamente es una zona comunicada, a pesar de que empieza ahí un cerro, es una zona relativamente comunicada, no está lejos de las vialidades centrales. por mi segundo tema, señor presidente. No, pero es que a mí me importa el tema bastante, me importa mucho, porque el compañero, por ejemplo, dice, a ver, ¿y por qué actuaron con prisa, con rapidez? Yo se las volteo ahora, fraternamente, cariñosamente. Hagan un análisis a partir de la denuncia de la supuesta fosa clandestina, ¿cuántos medios lo difundieron? Pero para no caer en generalidades, distingan lo informativo de lo tendencioso. Y van a ver, se van a sorprender. De cómo se difundió este hecho. Mañana traigan la tarea, ayúdennos para que los que actuaron de manera tendenciosa ofrezcan disculpa, porque el periodismo
exige responsabilidad, es un noble oficio, es un imperativo ético. Eso ayuda mucho. Lo otro, busquen a la persona a la que hice referencia, de que antes de que se liberara al hermano de este jefe famoso de la delincuencia, ya lo daba como hecho que estaba liberado. Y ya había sentenciado de que era porque tenemos nosotros acuerdos con narcotraficantes. Ayuden también, porque ustedes sí pueden, yo no puedo. Pero vean, en tiempos nada más, lo que se pone en el tuit, ¿cómo se da por hecho de que ya se liberó? A las pocas horas de que envía el juez la solicitud al reclusorio, ya está hablando de que ya se liberó. Y se libera 24 horas después. Pero esta persona ya está dando como un hecho y ya está señalando que ahí está la prueba de que estamos vinculados con el narcotráfico. No está hablando de que lo liberó un juez que pertenece al Poder Judicial, sino que lo liberamos nosotros. Esto es importante, porque si seguimos haciendo ese periodismo tramposo, calumniador, pues no vamos a lograr entre todos una sociedad mejor. Hay que combatir también a lámpara del periodismo. Está el caso de esta señora María Amparo Casar, señor presidente, usted lo menciona en su libro, en su último libro. Sí, pero la coordinadora de Mexicanos por la Corrupción, que se benefició de un acto de corrupción hace 20 años, cobrando pero de eso una pensión. No se dice nada, y yo por cuestiones precisamente de ética no lo he dicho. Pero es un caso que da pena, porque resulta que la señora es la que sustituye a Claudio X González en el Instituto para Mexicanos a favor de la corrupción. O sea, es el mundo al revés. Ella sigue cobrando esa pensión. El problema que tiene el conservadurismo, uno de los tantos problemas, con todo respeto a los conservadores, es que son muy corruptos y muy hipócritas. Su doctrina es la hipocresía.
Ellos pueden robar, pueden mentir, pueden reprimir, pueden maltratar a la gente, pueden ser clasistas, racistas, pero no se dan cuenta. Creen que eso es normal. Así ha sido el conservadurismo siempre. ¿Cómo logramos nuestra independencia como nación? Enfrentándolos a ellos, a los conservadores, que fueron los que apoyaron a Santana, que hasta lo fueron a buscar la última vez al extranjero, que tenían el control de todos los medios de comunicación, en aquel entonces los periódicos. ¿Qué no fueron los conservadores los que fueron a buscar a Maximiliano, a Miramar? ¿Qué no fueron los conservadores los que esclavizaron al pueblo de México durante el Porfiriato? ¿Qué no fueron los conservadores los que aprobaron las guerras de exterminio a mayas y a yaquis? ¿Qué no fueron los conservadores los que se opusieron a la expropiación petrolera? ¿Qué no fueron los conservadores los que en los últimos 36 años de periodo neoliberal se dedicaron a saquear como nunca a nuestro país? Pero además, encima de eso, se sienten como si fuesen los salvadores de México y superiores y los sabiondos. Hasta de sangre azul, de la moronga azul. Y los medios, no, una vergüenza. Todo esto que les estamos planteando, estos dos casos, y así vamos a estar enfrentando otros. Por eso es bueno el ejercicio ¿no? A ver, se encontró ¿cómo se llama? No es la fosa, sino un crematorio en los límites de Iztapalapa contra. A partir de ahí, porque además es nado sincronizado, o sea, no es espontáneo, está armado, es como lo de narcopresidente. Una campaña. ¿Sí? Es una campaña que tiene que ver con publicistas, que tiene que ver con agencias internacionales, desde luego con los medios de manipulación, con periodistas famosos. Señora Ceci Flores, como una
persona que era testigo, la llevó Xochitl, que era testigo y que a lo que me refiero es que ella fue a hablar con los medios, fue con nosotros a decirnos, hablar mal de su gobierno. Entonces, esto habla que fue un montaje o que ella quiere atacar al gobierno. Sí, pero eso es un hecho, desde luego no aislado, pero es un hecho. Estamos hablando de toda una estrategia perversa. Es el dicho de Castañeda: guerra sucia, le agregó, pero sucia no fue exactamente así. ¿Cómo fue que dijo Castañeda? Guerra sucia, Pero sucia, en serio. pero sucia. Sucia, sucia. O sea, eso es. Entonces sí sería bueno, ¿no? Ayer yo mismo, o sea, les confieso, me sorprendí porque pues sí los conozco, ¿no? Y son predecibles, pero me quedé con los ojos cuadrados cuando le dije a Jesús: pon las páginas del Reforma, las editoriales, todas en contra, todas. Increíble. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la objetividad, la pluralidad? ¿Dónde está el decoro? Entonces sí es interesante lo que se está viviendo, Flores había hablado la semana pasada en una llamada hecha a la Guardia Nacional. ¿Eso está confirmado? Porque parece que antes de que salieran medios todo esto de las cosas clandestinas, ella había llamado a la Guardia Nacional para decir que iba a iniciar una búsqueda en la Ciudad de México y dejaron de contestar. No sé exactamente y además yo no quisiera que se enfocara todo el cuestionamiento a la señora Ceci Flores, porque no es Ceci Flores. Ella participa. No. Aquí, como se dice, por mi tierra, por mi agua, hay nivelitos. Entonces también esa es una mala costumbre, de echarle la culpa siempre al de abajo, al peón, o sea, y no a los autores intelectuales y a los que, miren, sueltan los billullos, porque todo eso cuesta mucho, porque hay una parte que tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Es el conservadurismo que ha existido siempre en nuestro país, pero lo otro es el dinero, mucho dinero que está de por medio, son los contratos, toda la corrupción. Entonces, no es que la señora, ¿no?, sea mala, no es un asunto de maniqueísmos, de buenos y malos, no, este es un asunto que tiene que ver con una realidad política donde hay un bloque conservador que estaba acostumbrado a robar, a saquear, que se sentían los dueños de México, que tenían un modus operandi porque siempre los delincuentes eran los de las bandas, ¿no? Y ellos no, ellos ni siquiera perdían su respetabilidad.
y son los más grandes ladrones que han habido en la historia del país, los políticos corruptos y sus cómplices, los traficantes de influencia. Entonces nos tenían engañados, ¿no? Y ahora se están aclarando las cosas, ¿no? Y eso es muy bueno, mucho, muy bueno el que haya esta transparencia y este debate. Nada más, hasta debemos de reconocerles, agradecerles a lo mejor no, pero sí cerca del agradecimiento, de que no pasan de eso, de montajes, que nos ayudan para ir poniendo en claro las cosas, ¿no? Se han portado hasta bien. Cuando termine todo esto, ya falta poco, vamos a condecorar a Claudio. ¿Por qué? ¿Cómo ha ayudado Claudio X González? Y a otros, ¿no? Que han ayudado mucho, pues para desnudar al rey, para poder decir el rey va desnudo, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Íbamos a seguir creyendo, ¿no?, en el periodismo independiente, en la sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales, en las comisiones interamericanas de derechos humanos, en la OEA, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo eso, no, en los medios, y olvídense de los nacionales, de los internacionales, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times, y los premios de los periodistas más famosos del mundo, premios Nobel del periodismo, como este que vino a hacer el reportaje, que me gustaría a mí que me contestara algunas preguntas. A ver, de una vez, ¿cómo se llama? Tim Golden. A ver, Tim, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía? ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base o te pagan por reportaje, por encargo. Ya dije, ¿quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel?
Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero además que nos digas si fue de los de abajo, de los de en medio, de los de arriba. Si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado. Aquí en México ¿a quién consultaste? Ayúdanos, contéstanos. Y una postdata, mándanos o publica, da a conocer en las redes sociales las pruebas. Está interesante, ¿verdad? Sí, pero que primero nos mande todo eso y le vamos a hacer un reconocimiento, porque es de sabios cambiar de opinión y aprender a rectificar. Uno no puede caer en autocomplacencia. Decir, cometí un error, me sorprendieron, ofrezco disculpa, porque sí se afecta a la institución presidencial, se afecta a un país si se trata de una vil calumnia. Si no, al contrario, es un periodismo heroico, incluso sin frontera. Que debe ser respetado. Ya nos vamos, ¿eh? Espéreme, falta una pregunta, yo nomás, espéreme. Segunda pregunta, señor presidente, rapidísimo.